¿Qué tal? Muy buen día a todos. Sean bienvenidos al webinar de ciberseguridad del mes de diciembre, presentado por Nemo. Este es el último webinar del 2019 y les recordamos que estos seminarios virtuales se realizan con el objetivo de aportar elementos de difusión y análisis al entorno de ciberseguridad en Iberoamérica. Nemo es una empresa global líder mundial en ciberseguridad y ciberinteligencia, y NemoCert es el primer equipo de respuesta a incidentes de capital privado en México, el cual se encuentra enfocado al sector financiero. Como cada webinar lo hacemos, vamos a iniciar con temas de actualidad y tendencias que NemoCert genera con base en su servicio de inteligencia de amenazas, que en esta ocasión presentará Daniel García, quien forma parte del equipo de NemoCert. Adelante, Daniel. Buenos días. La siguiente sección de información es generada a partir del análisis de las diversas fuentes de información que NemoCert procesa diariamente y que se utiliza para notificar a nuestros clientes sobre afectaciones o vulnerabilidades en su infraestructura de TI expuesta a Internet. Estos reportes personalizados les sirven a las organizaciones a mejorar su nivel de ciberseguridad y actuar en mejores tiempos ante la presencia de alguna actividad maliciosa. El detalle de esta información está disponible en nuestro sitio cert.nemo.com. Para comenzar, iniciemos con las notas destacadas del mes de noviembre. En primer lugar, tenemos la identificación de una campaña maliciosa que aprovecha una falla crítica en Windows. Siguiente tenemos, varias empresas de España sufren incidente cibernético. En este incidente fue un ataque de ransomware dirigido contra varias empresas en España. Para comenzar, iniciemos hablando acerca de las notas destacadas del mes de noviembre. Primero, se identifica una campaña maliciosa que aprovecha una falla crítica de Windows. Las siguientes dos notas tienen que ver acerca de ataques de ransomware ocurridos en el mundo. La primera, ataques dirigidos contra varias empresas en España, y la segunda contra Pemex en México. La siguiente nota tiene que hablar acerca de la identificación de una falla de seguridad crítica en el complemento de WordPress, ya que es una plataforma muy popular, se destaca esta nota. Y finalmente, la filtración de 2.2 millones de credenciales en la Dark Web. Continuemos con las brechas de seguridad más importantes presentadas durante el mes de noviembre. La primera fue una brecha de incumplimiento de privacidad en la plataforma de Facebook, de la cual todavía no se tiene un detalle exacto, pero se habla de millones de cuentas comprometidas. La segunda, un proveedor de alojamiento de sitios web sufre un incidente de seguridad con aproximadamente 440,000 cuentas comprometidas. Y así tenemos otras 6 brechas de seguridad importantes durante el mes, como se puede apreciar en la siguiente tabla. Continuemos con las tendencias de actividad maliciosa en México. Podemos ver que las principales detectadas fueron vulnerabilidades, malware, phishing, spam y la actividad de Command and Control con actividad en México. Es importante destacar que hubo un incremento importante en la actividad de Command and Control en México con un 32.2% y una disminución importante en el spam con un 99.7%. Respecto a la actividad de Command and Control en México, los cuales representan a las direcciones IP maliciosas empleadas para realizar el control remoto de los equipos comprometidos en el mes de noviembre, se identificó una mayor presencia en Alemania, seguida de Polonia y finalmente Estados Unidos con 104, 44 y 28 registros respectivamente. En el caso de la actividad relacionada con malware, las familias de estas con mayor actividad corresponden a Mirai, Sality Peer-to-Peer, WannaCrypt, Ramnit y Zero Access. Cabe destacar que la que tuvo una disminución más grande fue Zero Access con el 100% y la que tuvo un incremento mayor fue Sality Peer-to-Peer con un 27%. Muchas gracias, Daniel, por la información generada desde el NemoCert con estas estadísticas que nos presentas. Ahora bien, vamos a dar comienzo al tema principal de este webinar, que lleva por nombre la importancia del forense digital en la ciberseguridad,
que en esta ocasión presentará el maestro Guillermo Ramírez, quien es ingeniero en computación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien ha participado en diferentes proyectos en donde está involucrado la forencia digital. Él cuenta con algunas certificaciones igualmente ligadas a lo que es la forencia digital, como son Access Data Certified Examiner, Certified Celebrate UFED Mobile Device Examiner. También cuenta con la certificación de Computer Hacking Forensic Investigator, así como con la certificación de Encase Certified Examiner. El maestro Guillermo actualmente forma parte del equipo de NemoCert y es quien les presentará el contenido. Adelante, Guillermo. Gracias. Buenos días. Vamos a comenzar con el webinar de este mes. Para comenzar, veremos la agenda del día, la cual está dividida en 3 puntos. Las principales áreas de aplicación, que en el caso particular haremos mención a algunos casos en que hemos atendido o colaborado, donde el punto central o mediático para su resolución ha sido el análisis forense digital. Esto es precisamente el siguiente punto, en el cual abordaremos las fases de la metodología forense digital, cómo es que la adopta Nemo y estableceremos la diferencia de actividades que se presentan dependiendo del tipo de incidente. Posteriormente, estableceremos algunas recomendaciones para que en caso de que deseen implementarse estas actividades de forense digital dentro de sus organizaciones, puedan tomarlas en cuenta y tener mejores resultados. Finalmente, comentaremos los beneficios que provee el hacerse de los servicios de forense digital en las organizaciones. Estos beneficios los retomamos a partir de los comentarios que nuestros clientes nos han hecho llegar posteriormente a que hemos atendido sus solicitudes. También debo recordarles que al final de este webinar se tiene un espacio para preguntas y respuestas. Como les comentaba acerca de la diferencia de las actividades durante el proceso de forense digital que pueden tener los distintos tipos de incidentes, estas las hemos dividido en 3 rubros, que son respuesta a incidentes, una investigación o ciberinvestigación. Estas están comúnmente, son internas y no buscan trascender conforme a la información encontrada, sino para una toma de decisiones de la organización. Y la atención a requerimientos por parte de una autoridad. Eso sucede mucho en instancias de procuración de justicia, como policías y la ahora Fiscalía General de la República, anteriormente Procuraduría General de la República, a través de sus áreas periciales. Órganos de conciliación y arbitraje, como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las juntas locales, juicios mercantiles, entre otros. ¿Qué se incluye en cada una de ellas? La respuesta a incidentes, podemos hablar de intrusión, hackeo, robo, fraudes bancarios. En la parte de investigación o ciberinvestigación, pérdida de información, lo que incluye la recuperación de información, fuga de información, el mal uso de equipos, lo cual puede afectar a la imagen de una organización, envíos de correos electrónicos no autorizados, extorsiones. Conforme a la atención de requerimientos de una autoridad, estos pueden ser divididos conforme a la rama del derecho en que son atendidos, como lo son laboral, penal, mercantil. En laboral, comúnmente lo que tenemos son los correos electrónicos, registros de asistencia, comprobantes de pagos. En penal, lo que se ve son procesos de delitos contra menores, mensajerías o chats. En mercantil, regularmente lo que se atiende son correos, documentos, facturas. Y cabe destacar que durante los procesos legales de los requerimientos de la autoridad, lo que se busca es el perfeccionamiento de la prueba. Es decir, alguna de las partes ofrece algún documento digital y lo que se nos solicita a nosotros como peritos es que validemos que ese documento que se presentó de forma digital de verdad sea un documento válido, el cual se pueda presentar ante la autoridad y ellos lo autoricen dentro de un juicio. Finalmente, es muy importante resaltar que esta división la hemos hecho con fines demostrativos, para enmarcar una diferencia de las posibles áreas de actuación en las que forense digital puede involucrarse para solucionar posibles incidentes. Cabe destacar que esta división no es excluyente. Por ejemplo, los correos electrónicos que se mencionaron en la parte de requerimientos por parte de una autoridad, para una organización pueden ser motivo de un incidente y para otras no. Son precisamente las organizaciones las que definen qué evento se considera tan importante como para ser atendido de manera minuciosa, por lo que para algunas organizaciones atender a un incidente de forma exhaustiva
Probablemente para algunas otras, la misma situación no la atenderán con tanta relevancia. Bien, como les mencionaba, daremos algunos ejemplos en los que participamos en cada uno de los rubros de aplicación del análisis forense digital. Como punto a remarcar en la respuesta a incidentes y que han dado de qué hablar durante los últimos 3 o 4 años es el tema del ransomware. Este tipo de incidentes requiere de un análisis dinámico en el que se busca responder a la pregunta de cómo fue que afectó a una organización. Y tomando como ejemplo, el más sonado de 2017, que fue el de WannaCry, que en ese sentido las labores que desplegamos fueron de recuperación, aunque algunas empresas nos contactó precisamente porque cuando ya estaban en pleno auge de la alerta mundial y la mayoría de las empresas que ya habían tomado acciones preventivas, el personal de infraestructura de esta compañía detectó que algunos de sus equipos habían hecho un intento de contacto con los servidores de comando y control. En este caso, se nos solicitó que se realizara un barrido de los equipos de cómputo para saber si contenían el virus de WannaCry. En el análisis realizado resultó ser negativo. Sin embargo, retomando las horas que nos informaron que existían los intentos de conexión, resultó que estas coincidían con la navegación web en sitios de noticias acerca de WannaCry. Resultó que los usuarios de estos equipos habían buscado información del virus, del ransomware, y la página que consultaron tenía listados los indicadores de compromiso, los IOCs, entre ellos las direcciones IP de los servidores de comando y control. Otro de los incidentes que vemos constantemente en la actualidad y que incluso se observen ya en las noticias son los que tienen que ver con los temas de transacciones financieras y con toda la infraestructura que lo rodea, como por ejemplo los ataques a SPAY, los ataques a bancos, algunas páginas de e-commerce, en los que los atacantes buscan obtener beneficios económicos mediante transacciones fraudulentas, a partir de la modificación de los sistemas que operan la banca u obtener bases de datos de tarjetas que posteriormente pueden vender en sitios de internet, propiamente en la dark web. Por razones de confidencialidad con nuestros clientes no podemos dar mayores detalles. Sin embargo, como les comentamos, parte de sus actividades es acceder a los sistemas, buscar aquellos que contienen la operación de la banca en línea, modificar la forma en que opera para poder acceder de manera directa, esto mediante backdoors, comprenden la forma en que operan y lo cual es muy importante porque posteriormente comienzan con la ordeña de dinero mediante inyección de transacciones que a nivel de los mismos sistemas pasan desapercibidas, porque fue tal el estudio y comprensión al que llegaron estas personas que comprenden la forma en que sus aplicativos, bases de datos y sistemas en banca en línea operan. Asimismo, tenemos otros como el hacking, el DDoS, diferentes tipos de malware. Todos esos también forman parte del gran universo de posibles incidentes que se pueden llegar a presentar en nuestras organizaciones. Podríamos desglosar cada uno de ellos, pero por el momento con los ejemplos que acabo de mencionar, se muestra la necesidad de este apartado en la respuesta a incidentes. Ahora, en los casos de investigación tenemos algunos ejemplos como lo son los fraudes financieros. Para ejemplificar este punto, como ustedes saben, la gran demanda de servicios de los bancos es tanta que muchos de ellos tienen que tercerizar alguno de estos servicios. Por ejemplo, el de servicios al cliente, cuando nosotros llamamos para dar de baja una tarjeta por diversos motivos, comúnmente cuando son clonadas, el banco se percató que en una de estas empresas existían transferencias o compras con las tarjetas que supuestamente estaban dadas de baja. Nos solicitaron realizar una investigación y encontramos que se hacía uso del correo personal en los equipos de cómputo de esta empresa y mediante ellos se enviaban números de tarjeta como por lotes, por así llamarlo, enviaban en un Excel entre 20 y 50 números de tarjeta a una cuenta de correo electrónico externa y después de cierto tiempo la reactivaban. Ese tiempo obedecía al que tenía que pasar para que el número de tarjeta se desvinculara del número de cuenta del usuario. Y en ese momento que la reactivaban, se hacían cargos y finalmente volvían a dar de baja los números de tarjeta. Otro ejemplo es el de los fraudes BEC. Y como ya hemos visto en webinars anteriores, los atacantes por diferentes formas suplantan la identidad del correo electrónico de una persona de alto nivel de una organización
y solicitan realizar transferencias a cuentas bancarias que no son las comunes, ya sea afectando a la misma organización o a alguno de sus clientes. Es decir, les dicen a la misma área de finanzas que realice un pago a cierta cuenta o escriben un correo a uno de sus clientes mencionando que tienen problemas con sus cuentas de banco y que los pagos que les tienen que realizar los lleven a cabo en otras cuentas. Para ejemplificar esto, a mediados de este año tuvimos un caso en el que una empresa mexicana, la cual compra productos a una empresa europea, le llega un correo mencionando que está teniendo precisamente problemas con sus cuentas de banco y que por ese motivo le suplican que los pagos sean llevados a cabo en otras cuentas, que incluso pertenecen a otro país. Derivado de la confianza que se tienen y que el correo proviene de un alto ejecutivo de la organización, no se activa esa alerta de que algo está mal y son llevados a cabo. Nuestro cliente creyó que este fraude venía desde el interior de su organización, aquí en México. Sin embargo, después del análisis se determinó que los correos provenían desde el exterior y que la cuenta apócrifa, que se encontraba también ligada a un banco en Europa, se determinó que la suplantación no venía desde México, sino que se había comprometido el correo electrónico del director de la empresa europea. Cabe destacar que el informe presentado le sirvió a nuestro cliente para poner una denuncia y con ello buscar recuperar una parte del monto que fue defraudado, así como negociar con su proveedor la compra de los equipos que debieron pagarse en su momento y que por las razones ya mencionadas no fueron pagados, por lo que la empresa aún requiere seguir operando y requiere de los equipos que les vende esta empresa europea. En el caso de fuga de información, que es cuando la información sensible se está compartiendo fuera de las áreas a las que debe estar restringida, al igual que el anterior, tuvimos un caso de una empresa aquí en México que estaba siendo auditada de manera financiera, ya que otra empresa en Estados Unidos deseaba realizar una inversión en ella. Sin embargo, estos auditores financieros les llegó un correo electrónico con información infundada acerca de malos manejos dentro de la organización. En este caso se nos entregaron los equipos de cómputo de las personas que la organización identificaba como posibles responsables y al final se entregó un informe con la identificación del equipo de cómputo donde fue encontrado, en este caso únicamente encontramos los rastros del correo electrónico que fue enviado a los auditores financieros. La decisión que al final tomó esta empresa no la conocemos. El sentido común es que el usuario del equipo de cómputo que identificamos fue despedido. En el caso de extorsión, tuvimos uno muy peculiar. Hace un par de semanas recibimos una solicitud de apoyo del dueño de una empresa, el cual recibió amenazas de revelar información personal en caso de que no se le depositara cierta cantidad de bitcoins. Esta información únicamente estaba almacenada en un equipo de cómputo personal de la persona que nos contactó, por lo que le solicitamos que nos permitiera analizar el equipo de cómputo. En este equipo de cómputo nosotros observamos que una gran cantidad de archivos habían sido accedidos a la misma hora, un par de días previos a los mensajes de extorsión. Cuando revisamos el historial de navegación, nos percatamos de que en la fecha y hora del último acceso de los archivos coincidía con la navegación del servicio de Dropbox. Contactamos con nuestro cliente y nos comentó que él no hacía uso de dicha aplicación. Asimismo, recuerdo que en esa fecha y hora que observamos el acceso a los archivos, coincidía en el momento en que había solicitado al personal de sistemas de su empresa que le hiciera el favor de actualizar su equipo de cómputo, por lo que en este caso se pudo dar con la persona que había intentado extorsionar a nuestro cliente. En cuanto a la atención a los requerimientos solicitados por autoridades, existen diversos ejemplos, pero el mayor peso se lo llevan los análisis de correos electrónicos. Sin embargo, nos solicitan análisis de mensajería, de historiales de navegación, de historiales de redes Wi-Fi. En este caso, porque en algunas ocasiones los historiales de redes Wi-Fi nos dan geolocalización de las personas. Los dispositivos asociados, como por ejemplo los memorias USB o discos duros que sean conectados a equipos de cómputo. Incluso los celulares. Nos han solicitado que se hagan análisis sobre documentos digitales, registros de accesos biométricos. En este caso, los registros de accesos biométricos nos demuestran el acceso o el horario que una persona accede o sale de las instalaciones de una empresa.
Como les mencionaba, los correos electrónicos, cuando se ofrecen como una prueba, comúnmente en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con ellos se busca demostrar que una persona se encontraba o no laborando para cierta institución. También hemos tenido casos donde nos solicitan la obtención de fotogramas de los videos de seguridad para identificar personas o actividades que llevan a cabo. Todos estos son documentos de forma digital que se pueden presentar ante una autoridad. Sin embargo, requieren de la aportación de un perito en materia de informática que pueda plasmar en un dictamen lo que se está viendo, observando o validando este documento digital. Aquí es importante destacar que las pruebas en materia de tecnología sí se aceptan en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, la misma ley solicita que estas pruebas sean plasmadas en documentos físicos. Es por eso que, como les mencionaba, piden la intervención de nosotros como peritos en materia de informática y llevamos este perfeccionamiento de la prueba. Es decir, como les mencionaba, en el caso del video, se aporta como prueba el archivo de video, nosotros realizamos los fotogramas, se presentan en un informe y en ellos plasmamos las imágenes o el instante que requieren demostrar ante una autoridad. Y también los correos electrónicos, el historial de navegación, documentos digitales y toda esta información se plasma en el informe o en un dictamen y en las conclusiones nosotros mencionamos si son apócrifos o no, o si tienen una cierta legitimidad. Obviamente, al final es la parte de la autoridad quien aprueba o no el dictamen, quien dice si sí o no se puede, esta conclusión que nosotros aportamos es válida o no. La parte contraria también puede objetar esto y puede solicitar su propio peritaje. Existen ocasiones en que cuando el perito de cada una de las partes aporta o concluye cosas totalmente contrarias, la autoridad solicita un perito tercero en discordia, quien da la última razón, y esta razón obviamente favorece a alguna de las partes y dándole relevancia al dictamen de alguno de los peritos. Como les comenté en un principio, la sensibilidad de la información depende del nivel de que cada organización establezca, reiterando lo que para algunas puede ser un simple evento, para otras puede ser un incidente que atente contra alguna de las políticas establecidas en materia de seguridad de la información. Asimismo, aunque un evento que no se atiende en su momento, por ejemplo, retomando el que acabamos de ver en la extorsión, en caso de que no se haya actuado o que el dueño de la empresa haya pagado por su información personal y que no se haya hecho pública, esto no es una garantía de que no se publique. Es más, que aunque aún enviando un correo de amenaza, esta persona que estaba extorsionando a nuestro cliente ya haya hecho pública la información en algún foro de internet, por lo que es importante que se tomen las medidas necesarias y conducentes para evitar que un problema se pueda acrecentar más. Otro punto importante es que toda la información que se analiza se encuentra almacenada en dispositivos digitales, llámense equipos de cómputo, laptops, servidores, dispositivos móviles, tablets, etc. Esta es susceptible de ser modificada, es decir, si no es identificado y aislado en su momento, entre más tiempo pase, se corre el riesgo de que se pierda o modifique la información. Debemos recordar que los sistemas de almacenamiento de información están en todo momento escribiendo, borrando, sobreescribiendo información, por lo que una atención lo más pronta posible nos llevará a tener mejores resultados. Por último, es importante destacar que la mayoría de los ejemplos dados se han llevado hasta una instancia legal, algunos por cumplimiento y otros por decisión de las personas afectadas. ¿Y por qué es posible hacer esto? Gracias a que llevamos un estricto proceso en el que basamos nuestras actividades.
Aquí en Nemo hemos desarrollado un proceso de forense digital principalmente basado en el ISO 27037, que son las directrices para la identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencia digital. Sin embargo, esta no incluye la parte de análisis y resultados. Para ello, nosotros hemos complementado nuestro proceso mediante la ISO 27042, que son las directrices para el análisis e interpretación de la evidencia digital. Las personas que me están escuchando y conozcan la ISO 27037 se estarán preguntando, esta norma menciona, aparte de la identificación, recolección y adquisición, la preservación. Bueno, pues en el caso de la preservación, por definición, es la protección y cuidado sobre algo para evitar que sufra un daño o un peligro, por lo que la preservación es una fase que debe comprender en todo el tiempo durante nuestro proceso de forense digital, desde que se realiza la identificación. ¿Esto por qué? Porque lo que se busca es preservar la información, y esta información se encuentra almacenada en los dispositivos. Al buscar que los dispositivos sean asegurados de que no puedan sufrir alguna manipulación o daño, de manera intrínseca se está preservando la información que está contenida en ellos. Posteriormente se recolecta o adquiere hasta el momento que se está analizando. También debemos cuidar que la información no pueda ser alterada o modificada. En el caso de los resultados, la preservación se transfiere a la confidencialidad. Es un requerimiento de negocio, incluso legal, si así se le considera, que la información debe ser preservada de manera que se asegure que la confidencialidad es la misma. Pasando al punto de análisis, esta señala el ISO 27042 que debe hacerse mediante procesos válidos. Deben ser llevados por un personal competente, documentarse escrupulosamente y establecer que la información sea, en la ISO menciona que sea rastreable. Nosotros podríamos llamarle identificable y defendible. Asimismo, nos habla de los dos tipos de análisis que pueden llevarse a cabo: el análisis estático y el análisis en vivo, o en algunos casos se le conoce como análisis dinámico. Finalmente, esta misma ISO nos menciona que en la presentación de resultados, los informes deben contener toda la información requerida por las políticas o la legislación local aplicable. Asimismo, recomienda el uso de plantillas en busca de que no se omita u olvide alguna información. Asimismo, quiero compartirles otros procesos, a diferencia de nosotros, que nosotros estamos basados en las ISOs. Estos son públicos y son accesibles mediante Internet. Por ejemplo, está el que hace NIST en su publicación especial 886, que es la guía para integrar las técnicas forenses en la respuesta a incidentes. En esta podemos observar que es un ciclo que inicia con la recolección, posteriormente la examinación, y él lo divide en análisis también, para finalizar en la parte de reporte. Mismo que no termina allí. Al ser un proceso integrado a la metodología de respuesta a incidentes, los resultados pueden mostrar que es necesario realizar la recolección de otro dispositivo otros dispositivos para poder continuar con la respuesta a incidentes. Asimismo, se puede ver que conforme se va avanzando en el proceso, nos muestra la evolución de la información, en donde comienza como la información estando en los dispositivos y posteriormente se extraen y convierten en datos. Cuando conjuntamos estos datos y les damos sentido, mediante el análisis se convierten en información, y cuando se concluye como hallazgos relevantes dentro del informe de investigación, se convierten en evidencia. Haciendo una analogía entre este proceso y el que Nemo está basado, en este caso la recolección está incluyendo lo que antes se mostraba como identificación, recolección y adquisición. Cabe destacar que en la respuesta a incidentes, esta en realidad es un subproceso del proceso mayor, por lo que los tiempos para desarrollar esas actividades son más cortas en tiempo. Y aunque sí se busca que la información se esté preservando, no es tan estricto en la parte de crear validaciones de cada uno de los elementos que se estén obteniendo. Con esto me refiero a clones o imágenes forenses, así como hashes de validación. Esto lo veremos más adelante cuando desglosemos cada uno de los elementos que conforman el proceso. En la examinación se establece que es la parte de filtrar, discernir o acomodar la información de manera que sea más entendible y que se convierta en una entrada sencilla
del siguiente proceso, que es el análisis. También se le conoce como obtener información relevante. Mientras que el análisis se refiere a estudiar los datos para poder obtener conclusiones a partir de los mismos. Finalmente, en la entrega de resultados, en respuesta a incidentes, no es tan estricto el generar un informe final, sino la generación de reportes que puedan ser la entrega de los procesos subsecuentes de la respuesta a incidentes o, como el mismo diagrama nos señala, adquirir otras evidencias que los mismos resultados nos estén señalando. Ahora les comparto el modelo de referencia de eDiscovery. Este establece las directrices conceptuales de cómo llevar a cabo el procedimiento de forense digital. Si se dan cuenta, las fases que lo comprenden son muy parecidas a los procesos mostrados anteriormente. Y esto es porque hace uso de los principios que la misma norma ISO 27037 nos establece, y es que debe ser auditable, repetible, reproducible y justificable. Como comentario personal, este modelo se acerca a un proceso real. No siempre es un modelo lineal. En todo momento se está evaluando si el camino que estamos tomando es el que nos va a otorgar los mejores resultados. Ya que si siguiéramos en un estricto sentido los procesos mostrados anteriormente, si iniciamos el análisis de un dispositivo y durante la investigación surge la necesidad de adquirir y analizar otro dispositivo, no podríamos comenzar su análisis hasta que terminemos el primero. Y este modelo nos permite regresar casi a cualquier punto en cualquier momento. Esto es algo que se da comúnmente, y lejos de que lo que acabo de decir pueda resultar confuso y que se piense que podría terminar haciendo una revoltura de análisis, en realidad la experiencia te da todos los elementos para llevarlo a cabo. Otro punto que quiero resaltar es que en este esquema el mayor peso lo tiene el gobierno de la información, quien busca que se aminoren los riesgos de una posible afectación. De hecho, en el círculo naranja que está a su izquierda, cuando ustedes se adentran en este modelo de eDiscovery, se dan cuenta que ese gobierno de la información hace referencia al modelo de referencia del gobierno de la información, el cual se encuentra más apegado con la parte de cumplimiento. Debemos recordar que el modelo de eDiscovery es un proceso proactivo, a diferencia de los dos procesos anteriores que son totalmente reactivos. Es por ello que el gobierno de la información define lo que se está buscando o lo que se está censando, con el fin de obtener información que sea de interés para la organización, según los parámetros que la misma empresa defina. Retomando el ejemplo del caso de fraudes financieros, el gobierno de la información puede definir qué se está censando. En este caso podríamos decir que se censen valores correspondientes a 16 dígitos, correspondientes a los números de una tarjeta. Los aplicativos apegados a eDiscovery deberán estar censando en tiempo real dónde se están colocando esos valores, y esto sería la fase de identificación. En caso de detectar un mal uso de estos valores, se puede disparar todas las demás fases del proceso. Ahora, adentrándonos en cada una de las fases del proceso forense digital, la primera es la identificación. Esta implica la búsqueda, reconocimiento y documentación de la evidencia digital potencial. Esta debe incluir los dispositivos de almacenamiento y los dispositivos de procesamiento que puedan contener evidencia digital, la cual puede ser relevante para el estudio que se esté llevando a cabo. Este proceso incluye una actividad para priorizar la recopilación de la evidencia en función de su volatilidad, con el fin de priorizar los siguientes procesos, que son recolección y adquisición, para minimizar el daño a la evidencia digital, y también para asegurarse que se está adquiriendo la mayor parte de la evidencia. Esta primera fase incluye 5 rubros, que son la fijación fotográfica del lugar al que se acude y los dispositivos que se van encontrando y que posteriormente se van a recolectar. Cuando se está llevando a cabo cateos, es común que se estén dando atención a mandamientos judiciales, y es cuando realizamos un croquis o planimetrías del lugar que se está allanando. Esto incluso es un requisito del registro de cadena de custodia. Y es una buena práctica llevar un cuaderno en el que se estén registrando las acciones que se llevan a cabo con las horas de inicio y fin de cada una de esas actividades, para llevar a cabo un control de cuánto tiempo están tomando cada una de ellas, y en el caso de cateos, para poder mantener un buen registro de cadena de custodia. Las entrevistas también dependen del incidente que se esté llevando a cabo. En algunos casos será con el personal de infraestructura, en otros con los afectados
ambos con el fin de saber lo que sucedió y establecer parámetros de los dispositivos que se requiere colectar, así como lo que posteriormente se estará buscando durante el análisis. Finalmente, el registro de resguardo o cadena de custodia, de igual manera depende del caso en que se esté llevando a cabo. Si se está haciendo un peritaje, podremos hacer uso de la cadena de custodia. En caso contrario, es mejor un registro de resguardo de dispositivos. El fin es llevar este documento en el que se puedan demostrar el historial de los dispositivos que están bajo el proceso de forense digital, desde que se identifican hasta que son devueltos. Este registro como mínimo debe mantener el listado de dispositivos, quién los tiene y en qué momento y qué proceso están realizando sobre el dispositivo o los dispositivos. Para ejemplificar un poco más esta parte de la identificación en los rubros que dividimos, por ejemplo, en la respuesta a incidentes, ¿qué nos vamos a encontrar? Comúnmente nos van a solicitar análisis sobre servidores, sobre aplicativos, porque estos incidentes tienen mayor magnitud dentro de las organizaciones. Entonces, nos van a solicitar que estemos analizando no solamente equipos de cómputo, sino también servidores. Y en este caso, como les mencionaba en un principio, no todos los puntos de fijación fotográfica, croquis, todos esos van a aplicar. En este caso de respuesta a incidentes, aplicaría las entrevistas, sí, con las personas o con los responsables de esta infraestructura. A lo mejor el registro de las acciones llevadas a cabo. El croquis o planimetría no tendría sentido en este caso porque conocemos el lugar. El lugar nos los están solicitando a nosotros. Y la fijación fotográfica puede ser o no llevada a cabo, ya que en algunos casos no nos permitirán realizar tomas fotográficas dentro de los sites de nuestros clientes. Yéndonos a la parte de investigación, ahí como se muestra en la imagen, regularmente los clientes nos solicitan que hagamos análisis sobre los equipos de cómputo de alguno de sus empleados. Como tal, vamos a llegar a una oficina. En ese caso, no vamos a tomar ni un croquis, una planimetría, y las entrevistas son directamente con nuestros clientes. Es muy raro que nos entrevistemos con las personas dueñas de los equipos que vamos a analizar. Sí tenemos que hacer una fijación fotográfica del equipo, cómo lo encontramos, esto por preservación de información y la cadena de custodia. La cadena de custodia se va a llevar en cada uno de los, no importando si estamos en respuesta a incidentes, investigación, o el último que es la ejecución por parte de la autoridad, siempre vamos a llevar un registro de resguardo y precisamente en el último, que es la ejecución por parte de una autoridad, es la cadena de custodia. Ahora bien, precisamente en este último, comúnmente la gente piensa que es como la imagen que está en su extremo derecho. Cuando eres parte de una organización, o no de una organización, sino de un órgano de procuración de justicia, muy probablemente sí estarás actuando de esa manera. Vas a llegar a un domicilio en el que por parte de un juez se solicita que se catee, que se allane para poder ejecutar el mandamiento. Sin embargo, son los menores casos. La mayoría de los casos será como la imagen de la izquierda, cuando en una junta de conciliación y arbitraje, en los juicios mercantiles, en realidad le llaman visitas armadas. Estas visitas armadas son planificadas, se da aviso a las partes que va a acudir un actuario, así le conocen como la persona que lleva la parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y el perito o los peritos de ambas partes se toma un día o en unas horas, como les mencionaba láminas atrás, es sobre correos electrónicos, el mayor peso que tienen estas juntas, estas visitas armadas, y son los que se analizarán. Entonces, en ese momento te dan acceso a ti, te mencionan qué correos electrónicos son los que se van a analizar,
son los que se van a adquirir para darles el seguimiento de su proceso dentro de la ejecución o del mandamiento que nos está dando una autoridad. La fase de recolección, según la norma ISO 27037, nos establece que es el proceso en el que los dispositivos pueden contener evidencia, son removidos de su ubicación original para ser llevados a un laboratorio o ambiente controlado. Para llevar a cabo esto y con cumplimiento de la preservación de los dispositivos, es necesario usar guantes y pulseras antiestáticas. Esto para evitar la energía estática que se puede generar en nuestro cuerpo por el roce con la ropa. Esta carga estática podría llegar a estropear un dispositivo electrónico y por ende la información que pudiese contener. Asimismo, como bien la definición nos menciona, es necesario remover los dispositivos de su lugar para posteriormente ser trasladados. Para ello es necesario utilizar materiales de embalaje como bolsas antiestáticas o sobres de protección de burbuja, con el fin de que durante el traslado no puedan golpearse estos dispositivos. Otro punto importante es el etiquetar el embalaje, es decir, colocar una etiqueta que indique las características del dispositivo que se encuentra dentro del sobre. De esta manera no es necesario estar rompiendo el embalaje cada vez que esté pasando de una persona a otra. Cabe hacer mención que esta descripción debe coincidir con la que se encuentre en el registro de cadena de custodia o resguardo de dispositivos, y el mismo proceso de recolección debe estar marcado en estos registros. Es decir, la persona que haga la recolección debe estar indicado con la fecha y hora que se está llevando a cabo en este cambio de proceso. Finalmente, y como aporte, es una buena práctica realizar una fijación fotográfica de cómo se están entregando los dispositivos embalados y con ello eliminar la posibilidad de que durante el traslado puedan ser alterados, abiertos o incluso reemplazados. El proceso de adquisición es la creación de una copia de la información que se encuentra en los dispositivos, el cual debe ser documentado uno de los puntos primordiales es el uso de una función de verificación. Para comprobar que la información copiada es idéntica a la información original, históricamente se ha usado una firma hash, comenzando con la conocida como MD5. Sin embargo, derivado de las posibilidades de colisiones hash, este ha entrado un poco en desuso, sin embargo, se sigue haciendo uso de la misma. Y actualmente se hace uso más de la firma hash SHA-1. La mayoría de las herramientas hacen uso de estas dos funciones a la vez. Y aunque la mayoría de las herramientas lo contemplen, si ustedes al hacer la implementación en sus organizaciones deciden utilizar SHA-256, es totalmente aceptado, reiterando que la norma únicamente solicita una función de verificación. En cuanto a las excepciones, y como se les mencioné anteriormente, no siempre es posible el uso de duplicadores forenses. Estas restricciones son por tiempo. Cuando el tiempo que se nos otorga para poder hacer un clon de imagen forense es tan corto que no es posible llevarlo a cabo. Por espacio, cuando nosotros se nos presentan dispositivos de almacenamiento digital de mayor envergadura, como algunos servidores, es probable que no tengamos la posibilidad de poder hacer una copia de la información completa de un servidor de almacenamiento. Y otra de las excepciones son los sistemas encendidos. Precisamente hablando de los servidores, es posible que a lo mejor sean servidores en producción y estos no puedan ser apagados. Por lo cual, para estos tipos de excepciones se utiliza lo que se conoce como adquisiciones lógicas, donde solo se hace un copiado de los archivos o carpetas de interés para la investigación, y este tipo de adquisiciones no son únicamente para las excepciones, se da mucho también en la parte de ejecución por parte de la autoridad, donde únicamente se requiere el análisis de unos cuantos correos electrónicos o unos cuantos archivos. La autoridad únicamente requiere que se realice el análisis de esos archivos que fueron presentados como pruebas y no de todo el contenido de un equipo de cómputo. En la parte de análisis, la norma, como les mencionábamos anteriormente, la norma en la que nos basamos es la ISO 27042, que son las directrices para el análisis e interpretación de evidencia digital. La fase de análisis es un proceso iterativo en el que cada elemento de evidencia digital identificado nos da indicios de lo que pudo haber sucedido o incluso puede conducir
a la reconsideración de otro dispositivo para su análisis. Nos dice que se debe de mantener la continuidad del registro de resguardo de la cadena de custodia para asegurar que la información que se está analizando sea íntegra y que durante este proceso no se esté alterando la información. Es por ello que las herramientas comerciales son muy aceptadas, como lo son Encase, Forensic Toolkit, Magnet Action, Forensic Explorer, herramientas de análisis de dispositivos móviles como Cellbrite o XRY, entre muchas otras. Se puede hacer análisis de herramientas de open source. Sin embargo, en la práctica y ante instancias de justicia, no tienen el posicionamiento que tienen las herramientas comerciales. Asimismo, y como se los mencioné anteriormente, existen dos tipos de análisis, que son en el estático, el cual proviene de dispositivos que en su momento fueron adquiridos, en los cuales nosotros tenemos una copia o imagen forense. Este dispositivo en algún momento fue apagado. Y los análisis en vivos, como recordarán, hacía mención a equipos donde, a las excepciones de adquisición, donde no es posible adquirir todo el dispositivo, sino que únicamente nos traemos un poco de la información que podría ser de interés para la investigación. Ahí hacemos uso de los recursos del mismo equipo que se busca analizar y podríamos inferir que estamos contraponiéndonos con algunas de las directrices que hemos mencionado. Sin embargo, esto no debe ser una limitante para una investigación, es decir, las consecuencias de no analizar o pasar por alto un dispositivo el cual no fue adquirido pueden ser aún más graves. Asimismo, uno de los mandamientos del analista forense digital es ser objetivos e imparciales, es decir, los hallazgos que se obtienen a partir del análisis no deben ser sesgados o manipulados para beneficiar a algunas de las partes. Debemos recordar que los principios del forense digital deben ser auditables, repetibles y reproducibles, por lo que una omisión o una alusión a algo no contundente podría poner en duda todo nuestro proceso que hemos llevado a cabo. El último punto de nuestro proceso es la entrega de resultados. En todo análisis forense digital es necesario recibir un informe el cual describa todas las acciones que se llevaron a cabo desde que se identificó un dispositivo, se preservó y se adquirió, y la forma en que se extrajo y posteriormente se analizó la información. El resultado final siempre dependerá del objetivo que se plantee. Por ejemplo, en general existen dos tipos de informes, el técnico y el ejecutivo. El informe técnico contendrá todos aquellos elementos que demuestren las actividades llevadas a cabo durante el proceso de forense digital, enfatizando la parte del análisis, ya que esto es lo que nos conducirá a las conclusiones finales del análisis solicitado. El informe ejecutivo será una breve descripción de todas las actividades realizadas, sin entrar en tecnicismos, es decir, con un lenguaje natural y formal, con el fin de que pueda ser comunicado de manera gerencial o directiva. Y el dictamen es aquel que se presenta ante una instancia de procuración de justicia y solo puede ser presentado por aquella persona que haya aceptado y protestado el cargo como perito. Cabe destacar que también debe demostrar sus conocimientos especializados, en este caso de materia de informática, con el fin de que el dictamen que entregue se considere realizado por un experto en la materia. Este siempre debe incluir una o varias conclusiones, las cuales las cuales retomará la autoridad para que acuerde o falle sobre las pruebas digitales otorgadas y se pueda continuar con el proceso legal. Asimismo, existen elementos auxiliares que apoyan el entendimiento y la comprensión de los hallazgos encontrados en los dispositivos, como son las redes técnicas, las redes de vínculos y las líneas de tiempo. Estas últimas buscan esquematizar de manera temporal los elementos relevantes que fueron encontrados durante la investigación y que conllevan al origen o primer suceso para poder responder a las preguntas: ¿cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y dónde sucedió? Ahora tenemos una serie de recomendaciones que les puede apoyar en sus organizaciones en caso de que se desee implementar las actividades propias del forense digital. Primero, es establecer un procedimiento el cual debe estar basado en normas o documentos especializados para establecer las actividades de la persona que tomará el rol de primer contacto con un posible evento o incidente, conocido como primer respondiente. Por ejemplo, la publicación especial de NIST o el modelo EDRM que mostramos en la parte de proceso puede ser una buena base para desarrollar este procedimiento. Una de las premisas que deben siempre priorizar es la preservación de la información.
Aunque no cuenten con las herramientas especializadas, deben de implementar mecanismos para poder dar seguridad de que la información no sea alterada durante el proceso de forense digital. Otro punto importante a destacar es que se acostumbra que todas las responsabilidades en estos temas técnicos se relegan al personal de infraestructura o área de sistemas. Sin embargo, no se puede ser juez y parte. Si el evento o incidente afecta a una de las áreas que opera la infraestructura, ellos no deben realizar este proceso, sino una área de seguridad de la información. Como aporte personal, me he encontrado a personas que no cuentan con experiencias para llevar a cabo pruebas periciales. Y no digo que esté mal. Tal vez algunas se encuentran iniciando como peritos y están tomando experiencia. Pero en muchas ocasiones es posible observar que a alguna persona que tiene una carrera afín le piden que se presente ante una instancia de procuración de justicia y no tiene las bases para llevar a cabo pruebas periciales. En este caso, la experiencia siempre es mejor cuando nosotros acompañamos a alguien que ya tiene mayores conocimientos, mayores instancias ante instancias de procuración de justicia, y ellos son los que nos transmitirán esa experiencia. Para las personas que nos estén acompañando y que sean entusiastas de la seguridad de la información, la mejor recomendación que les puedo dar es buscar primero cursos en un principio que hablen de forma general de forense digital, y después buscar cursos o certificaciones de herramientas o especializaciones como el análisis de malware, threat hunting, análisis de código, entre otros. Y para las empresas, la recomendación es invertir en la capacitación del personal que deseen que lleven a cabo estas actividades. Para finalizar, el forense digital puede traer una serie de beneficios dentro de sus organizaciones, ya sea implementando áreas especializadas o solicitando los servicios. Por ejemplo, la obtención de evidencia para proceder de manera legal. Como hemos visto, el hecho de llevar un proceso que pondere la preservación de la información nos da la posibilidad de llevar el caso ante una autoridad para proceder legalmente. Observamos que es muy común que las organizaciones tengan que responsabilizarse por la afectación, cuando en realidad pueden terminar deslindando responsabilidades. El siguiente punto es la negociación con las partes afectadas. Como vimos en la parte del fraude Beck, al demostrar que ambas partes fueron afectadas y derivado de esta afectación económica, estas partes pueden entrar en negociaciones y llegar a un acuerdo en que ambos pueden salir beneficiados. En el siguiente punto, la recuperación de afectaciones económicas, el mejor ejemplo son los ataques bancarios, así como de SPEI. El poder actuar desde un comienzo de una afectación de manera que la información que se está identificando y adquiriendo sea válida, permite llevar un proceso para esclarecer lo sucedido y poder actuar con prontitud. Debemos recordar que al final los montos de los ataques a SPEI fueron menores a los que se reportaron en un principio. El siguiente punto, de deslindar responsabilidades ante un tercero, podemos retomar el ejemplo acabado de mencionar. En las instituciones financieras pudieron deslindar las responsabilidades derivadas de los ataques que en realidad se llevaron a cabo en un servicio tercerizado que conectaba a los bancos con SPEI. El siguiente punto de recuperación de información sensible es otra de las características del forense digital, es precisamente poder recuperar información que fue borrada o eliminada. Esto pasa cuando algún malware o algún atacante busca borrar sus huellas. Mediante mecanismos de recuperación de información es posible obtener estos rastros. Asimismo, tenemos casos en los que las personas borran por error o deliberadamente información que puede ser de suma importancia para las personas o la organización. Finalmente, la identificación de los puntos débiles de la organización. Estos de cierta forma puede ser un efecto colateral, por llamarlo así, y es que al realizar un proceso de análisis, también hemos podido encontrar algunos puntos de mejora dentro de la infraestructura de nuestros clientes. Y aparte de la infraestructura, esto puede estar orientado a personas. En ocasiones se nos solicita hacer un análisis de dispositivos de algún empleado. Cabe aclarar que los dispositivos pertenecen a la organización, ya que se teme que estas personas estén filtrando información sensible. Con esto finalizamos el contenido del webinar del día de hoy. Muchas gracias por su atención.
Bien, muchas gracias Guillermo por la presentación del webinar del día de hoy. Y ahora vamos a dar paso a las preguntas que nos han llegado varias por aquí en la plataforma del webinar. Y vamos a comenzar con la primera que nos realiza Juan Rangel. Nos pregunta, para el tema de equipos móviles que brinda la empresa hacia un empleado, ¿el proceso de forense digital es el mismo que un equipo de cómputo? ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Sí, debemos recordar que la ISO 27037, como tal, el objetivo es la evidencia digital. Ya entrándonos en el tema, digamos, en el proceso de forense digital, no se lleva el mismo mecanismo con la parte de los celulares. ¿Por qué? En un equipo de cómputo o dispositivos de almacenamiento digital, como son tarjetas de memoria, USBs, discos duros, la información puede ser copiada mediante un duplicador forense, y es lo que les mencionaba, que es lo que comúnmente nosotros utilizamos. Sin embargo, con los celulares no es posible hacer una copia bit a bit como tal de los chips que están almacenados o están dentro de un celular. Entonces, este es más como un volcado de información, como es las adquisiciones lógicas que les mencionaba durante el desarrollo del webinar. Bien, muchas gracias. Aquí tenemos a José Bejarano, que, bueno, nos hizo ahí como unas 3 preguntas en una, pero voy a ir una a una para no confundir a la audiencia. Y nos dice, excelente presentación, por favor, ¿dónde recomiendan cursos online para perito informático o forense digital? Bueno, comúnmente, y hablando de mi experiencia, la mayoría de los cursos que hemos tomado son presenciales. Sin embargo, hemos visto precisamente esta necesidad de tomar cursos a distancia, y Nemo el próximo año sacará un curso de e-learning precisamente de forense digital. Entonces, espérenlo. Y sin embargo, también les menciono que está el diplomado de ciberseguridad que imparte Nemo en conjunto con la Facultad de Ingeniería en CEU, pero como les menciono, este es presencial totalmente. Gracias. La segunda que hace aquí José es, en el caso de auditoría de sistemas de información, ¿es similar el procedimiento o hay variantes sustanciales? ¿Me lo puedes repetir? Dice, en el caso de auditoría a sistemas de información, ¿es similar el procedimiento o hay variantes sustanciales? En el caso de auditorías, va dependiendo de qué tipo de sistemas de información nos estés hablando, José. Si estamos hablando de ISO 27001, por ejemplo, se busca hacer la auditoría en la gestión de la seguridad de la información, a diferencia de estas ISOs que mayormente les menciono, en las cuales nosotros basamos. Estas no son certificables, entonces no va a ser una auditoría de estas certificaciones. No sé si haya respondido tu pregunta, y si no, si nos puedes definir mejor hacia dónde va dirigida tu pregunta. Bien, y la tercera que tiene José Bejarano es, en la fase de análisis, ¿las herramientas open source son legalmente válidas? Nosotros, en base a mi experiencia, lo que yo he visto es que la mayoría de los peritos utilizan herramientas comerciales. ¿Por qué? Porque son aceptables mayormente por las autoridades. Y no es común ver herramientas open source porque llegan a ser objetables por nuestras contrapartes. Es decir, como les mencionaba, a veces hay dos peritos, uno de los dos, de ambas partes, digamos, si estuviéramos hablando de órganos de conciliación, son la parte actora y la parte demandada, cada uno de ellos presenta a su perito, y si un perito está trabajando con herramientas open source, seguramente le mencionará a su abogado que es posible objetar la herramienta que haya usado el otro perito si usó open source. Bien. Muchas gracias, Guillermo. Ahora vamos con otra pregunta que nos hace Marco Guevara. Y nos pregunta, ¿las normas ISO que mencionaron son certificables? En caso de serlo, ¿ustedes lo están? Como le acabo de responder hace unos momentos, nosotros nos basamos, el proceso que hemos desarrollado, nos basamos en la ISO 27037 y 27042. Forman parte de la familia ISO 27001. No son certificables, son guías, son directrices
Precisamente nosotros sí tenemos certificado nuestro proceso forense digital, pero en ISO 27001, es decir, en el sistema de gestión de la información que maneja nuestro proceso de forense digital. Con eso aseguramos que la información de nuestros clientes está completamente asegurada. Bien. Vamos con la siguiente, que es de Arturo Vázquez, y nos hace una pregunta que dice, para el tema de adquisición en discos duros de estado sólido, ¿el proceso y resultados son los mismos que un disco duro convencional? Sí, en ese caso los discos duros de estado sólido, si lo vemos de manera lógica, estos discos son iguales a un disco duro mecánico, a un disco duro convencional. En la parte física tenemos distintos conectores, el M2, el SATA, el NVMe. Sin embargo, y mientras tengas mientras la persona que se dedica a hacer las adquisiciones de estos dispositivos tenga conectores, sobre todo para el M2 y para el NVMe, se puede usar un duplicador forense. El SATA es como el disco duro de estado sólido SATA, pues como tal es un mismo disco duro mecánico, digamos, la parte física. Y algo que quiero puntualizar acerca de los discos duros de estado sólido, es que ellos hacen uso de un comando trim que se llama recolector de basura, que es para precisamente borrar la información de verdad de los discos. Es un poquito más larga la explicación, pero sí quisiera comentarlo. A los discos duros de estado sólido, al estar basada su almacenaje en amplificadores operacionales, estos tienen un tiempo de vida un poco reducido. Es decir, mientras estos donde se le está almacenando la información tenga un voltaje, pierde tiempo de vida ese elemento del disco. Entonces, por eso es que se implementó el comando trim para que se esté borrando la información de los discos duros. Te digo, es un poquito más extensa esa explicación. Espero haber dado ahí haber dado a entender la diferencia en la parte lógica de cómo almacena la información en los discos de estado sólido. Bien, muchas gracias. Aquí Luis Carlos Amaya igual nos da las gracias. Y Yesenia nos pregunta, bueno, lo mismo que se había respondido en una de las preguntas anteriores, que es respecto a que si damos cursos o diplomados en análisis forense. Bueno, bien, como lo comentaba Memo, ahí en conjunto con la UNAM se está llevando a cabo un diplomado de ciberseguridad, como tal, ciberseguridad en general, donde toca también forense digital. Uno específico aún no se ha visto, pero bueno, como parte de la plataforma e-learning que también se va a lanzar el siguiente año, ahí ya habrá algunos cursos más específicos de cada rama de ciberseguridad, entonces ahí para que estén pendientes. Y bueno, con esto vamos a dar por finalizado el webinar del día de hoy. Fue el último de este 2019, los esperamos para el siguiente año, a ver qué otros temas nos van surgiendo para presentarlos, y pues muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que estos webinars se suben en nuestro canal de YouTube, mismo que ahí estamos compartiendo en redes sociales, ahí para que estén pendientes y pues en caso de que se hayan perdido alguno de ellos, pues lo puedan ver. Muchas gracias y que tengan excelente día. Gracias.